cobertura nacional de manera permanente. Está con nosotros ahora don Guillermo Márquez Amado, porque hoy estamos en medio de un debate en algunos sectores de la sociedad, y digo en algunos sectores de la sociedad porque me preocupa muchísimo, don Guillermo, que no sea la sociedad entera la que esté debatiendo, discutiendo y expresando sus preocupaciones por este tema. Y es el tema en el que pareciera que hay, y lo voy a comparar con un combate boxístico, en esta esquina se han aliado los 8 partidos políticos existentes y en la otra esquina estamos los independientes, y me refiero a todos los que no estamos inscritos en un partido político, porque yo, a pesar de que no soy no tengo un cargo de elección ni soy servidor público, no pertenezco a ningún partido político, pero me considero independiente y siento que esto que están haciendo los partidos políticos a mí y a muchos panameños nos afecta, y es simple y sencillamente, de una u otra manera, es mi manera de pensar, no lo he conversado con usted, cercenar la posibilidad de que los independientes vuelvan a repetir lo sucedido el 5 de mayo del 2024, cuando la población salió a las urnas a votar arrolladoramente en favor de candidatos independientes. ¿Qué piensa usted de esta propuesta del PRD, que hoy cuenta con el apoyo de el resto de los colectivos políticos? Bienvenido. Micrófono, don Guillermo, que estaba apagado. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Álvaro. Efectivamente, como bien ha dicho, es una lástima que la sociedad civil no tenga una mayor participación, una mayor cuota de votación dentro de la Comisión de Reformas Electorales. Los partidos políticos dominan esa Comisión de Reformas Electorales y parecieran estar convencidos de que la Comisión de Reformas Electorales debe trabajar, y el sistema electoral panameño, para los partidos políticos, con el pretexto de que los partidos políticos son los vehículos de representación de la población. Pero olvidan que la Constitución señala que y convenciones internacionales también lo hacen, que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, no solamente los que son miembros de los partidos políticos. Si no, bien podríamos volver a los sistemas totalitarios en que solo un partido político o los pocos partidos políticos que adhieran al poder en el momento en que se esté ejerciendo un gobierno son los únicos que toman decisiones en esa nación. En Panamá, en la Comisión de Reformas Electorales, poco a poco ha habido mayor participación cada vez de parte de la sociedad civil. Sin embargo, el Tribunal Electoral se niega hasta este momento, y hay que decirlo de ese modo, a reconocerle a la sociedad civil en general, que son más que los partidos políticos, son más personas en todo Panamá, la representación y el número de votos como para que estén iguales que los partidos políticos, por lo menos. En mi opinión, los partidos políticos y la sociedad civil deberían tener tantos votos como representación tengan en las elecciones cada vez, como proporción de votos tengan cada vez en cualquier elección. Y en este escenario, los partidos políticos están, la palabra en buen panameño es mangoneando la Comisión de Reformas Electorales para que se adopte en ella lo que ellos quieren que se adopte, desplazando lo que puede ser conveniente para la nación y enfocándose en lo que es conveniente para los partidos políticos desde un punto de vista egoísta, además, porque no es que estén ahora legislando en función de los intereses nacionales, sino que continúen legislando en favor de los intereses de sus caciques, por decirlo como realmente está ocurriendo. Eso es lo que está pasando y eso es totalmente antidemocrático.
Los partidos políticos en este momento han adoptado una disposición o han recomendado la adopción de una disposición que va a ir a la asamblea donde ellos tienen ya mayor participación que la sociedad civil en general o que los candidatos independientes, dicho de esa manera, y en ella se cerciorarán de que los partidos políticos puedan tener ventajas durante los procesos electorales para integrar particularmente la Asamblea Nacional. En desmedro de lo que dice el propio texto constitucional, porque el propio texto constitucional dice que el Estado, que debe haber candidaturas independientes y que deben participar en condiciones de igualdad con los partidos políticos, pero en la forma que se está aprobando esta propuesta para ser considerada por la Asamblea Nacional, los partidos políticos tienen una clara ventaja al momento de contarse los votos, porque para los partidos políticos se pueden contar los votos una o más veces, los mismos votos que se vertieron el día de la elección. En cambio, para los candidatos independientes solamente se puede contar un voto por cada candidato. Eso naturalmente que le da una gran ventaja a los partidos políticos que probablemente integrarían la asamblea con muchos más miembros suyos que los candidatos independientes que sean electos. Aún así, los ciudadanos debemos poner atención a los candidatos independientes, porque los partidos políticos han traicionado, y lo tengo que decir con ese término por duro que suene, han traicionado la necesidad de que el pueblo panameño opere en una atmósfera verdaderamente democrática, con una asamblea que está entregada a sus caciques. Y me quiero referir especialmente a los nuevos partidos políticos, porque parecieran estar encajando en ese mismo patrón que también es de traición a la nación. A mí me llamó la atención muchísimo ver a el movimiento Otro Camino apoyando esta propuesta cuando ese movimiento surge de un movimiento independiente, señor Márquez. Pues ciertamente a mí también me llamó mucho la atención, particularmente porque cuando ese movimiento surgía, a mí el candidato Ricardo Lombana me invitó para que participara como candidato a vicepresidente y yo, considerando la situación, le acepté la invitación y colaboré, no con él, con la nación, porque pensaba que la nación necesitaba una participación de candidatos independientes y así lo hice. Cuando estuvimos durante la campaña, me desilusioné de lo que vi más de cerca, y cuando concluyó la campaña le dije a él cara a cara que siguiera su camino, que yo seguía el mío. Es una verdadera lástima que haya tomado un camino que no es diferente de los otros, ya no es otro camino, ya es el mismo camino, y eso no nos va a llevar a nada mejor. Se necesitan otra vez caras que no estén entendidas con el status quo que rige la política en nuestro país. Sí, señor Márquez, he escuchado a algunas personas decir los partidos políticos parece que no entendieron el mensaje del 5 de mayo, y yo tengo otra posición en torno a ese aspecto. Yo creo que lo entendieron perfectamente y es por eso que están actuando como están actuando. Yo no sé si usted coincide o no. Mire, con toda franqueza, Álvaro, para mí no es muy importante cómo lo entienden los partidos políticos, sino cómo están actuando los partidos políticos. Y los partidos políticos, ninguno está actuando en función de lo que debe ser el interés general. Están actuando en función de lo que beneficie a los caciques, de lo que beneficie a sus dirigentes, con honrosísimas excepciones dentro de esas dirigencias, y solamente en el partido Otro Camino están por verse cómo se
se perfilan esos nuevos miembros de ese partido político que yo creo que llegaron ahí con ese mismo deseo de que hubiera unas nuevas corrientes purificadoras de la política nacional. Pero obviamente la dirigencia de todos los partidos políticos está trabajando en función no del beneficio de la nación, sino del beneficio propio, como si fueran aves de rapiña. Y también hay que decirlo de esa manera, como si fueran buitres que ven la carroña encarnada por la política y a esa hay que despojarla de toda la carne para que solo quede la osamenta. ¿Qué sentido tiene una mesa de reformas electorales en un país en el que lo que se discute y se aprueba en esa mesa está aprobado por una mayoría integrada por partidos políticos? Y segundo, cuando esto va a la asamblea, los partidos políticos aprueban lo que les conviene, muchas veces incluso cosas que sus propios representantes aprobaron en la mesa, ellos lo desechan y desechan lo que no les conviene. Entonces, ¿qué objetivo real tiene esa mesa de reformas electorales? Álvaro, se lo voy a poner de esta manera. La mesa o la comisión de reformas electorales es una caja de resonancia. Si en ella se tratan cosas que son convenientes para la nación, los partidos políticos van a tener que considerarlas, van a tener que tomar una posición con respecto a ellas, y si la nación le pone atención a esa caja de resonancia y la escucha con el volumen que usualmente se ponen en los viernes culturales, por llamarlos de esa manera, pues entonces la gente o el pueblo panameño estará mejor informado acerca de lo que más conviene a la nación. Si no hubiera una caja de resonancia, entonces sí que estaríamos exclusivamente en manos de lo que los partidos políticos quieran disponer y aprobar en esa Asamblea Nacional, donde mientras no hubo una comisión de reformas electorales, siempre hicieron lo que querían sin que nadie se enterara de cosas diferentes porque no había resonancia. Ahora con esa caja de resonancia, y eso viene desde hace bastante tiempo, por lo menos ha habido esos ecos que trascienden la asamblea para que la sociedad panameña esté informada. Lo importante aquí, me parece a mí, es que esa caja de resonancia no está teniendo la resonancia que debe tener, porque el propio Tribunal Electoral, repito, el mismo Tribunal Electoral le está negando a la caja de resonancia el volumen que debiera tener al no concederle las voces y los votos que debe tener en función de que la población panameña es más que los miembros de la población panameña que están inscritos en partidos políticos, porque los partidos políticos se han venido desprestigiando desde hace bastante tiempo, precisamente por no atender las cosas de interés nacional, sino las cosas de interés de sus propias dirigencias. Los magistrados del Tribunal Electoral, ¿qué papel deben jugar en esto? Porque siento que son demasiado árbitros cuando debieran en algunos momentos, ponerse del lado de esa caja de resonancia, de ese megáfono del pueblo panameño. La Constitución Política dice que son funciones del Tribunal Electoral garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio. No dice defender a los partidos políticos. No dice que tomen una posición acá o más allá en función de los intereses de los partidos políticos, sino ser garantes de la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. En un caso como el que estamos tratando, que es el del voto para los circuitos plurinominales concretamente, el voto no es igual, luego ya no es honrado. La Constitución también señala que el voto, el sufragio tiene varias cualidades: ser
libre, universal, igual, secreto y directo. En Panamá eso no se está cumpliendo. Y mientras no se esté cumpliendo, particularmente por estas diferencias que se establecen entre los votos que van a los partidos políticos y los votos que van a los candidatos independientes, el Tribunal Electoral no está desempeñando su rol, está jugando un rol sesgado a favor de los partidos políticos. Y lamentablemente la población, que en general no está siguiendo estrechamente las cosas que ocurren en la arena política, porque cada quien normalmente en el diario vivir se dedica a tratar de resolver afrontar sus propias responsabilidades, no está poniendo toda la atención que se debería poner a esa caja de resonancia como lo es la Comisión de Reformas Electorales. Y los magistrados, por otro lado, no están en este momento. En otros tiempos lo hicieron y creo que lo hicieron muy bien, pero desde hace bastante tiempo han perdido ese norte. Inclusive han adoptado la modalidad de que cuando hay empate por cualquier razón entre los votos de los partidos políticos y los votos de la sociedad civil, ellos entonces votan para inclinar la balanza para un lado o para otro. Hasta ahora, que yo sepa, no han votado nunca a favor de lo que ha aprobado los miembros de la sociedad civil y no de los partidos políticos. Wow. Oiga, ¿usted cree que la gente está clara en el tema que estamos discutiendo en este momento? Y me gustaría que se lo explique usted a la población y que el propósito de esta explicación sea que la gente abra los ojos, porque la oportunidad para mantenerlos abiertos y tratar de revertir esto que los partidos políticos quieren hacer es hoy, no en el 2029, el 6, cuando estemos en las urnas. Mire, lo que puedo decir al respecto es lo siguiente. Los ciudadanos tenemos derecho a voz y a voto, tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y naturalmente nos merecemos que nosotros mismos y nuestras descendencias tengan la mejor... ¿Aló? Sí, se le escucha alto y claro. Y bueno, que nosotros mismos y nuestra descendencia tengan la mejor administración pública. Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque los partidos políticos se han hecho dueños de la institucionalidad en el Estado panameño en general, y no necesariamente se ha estado gobernando, sobre todo en la Asamblea Nacional, que es donde se dictan las leyes en función del interés nacional. Esa Asamblea Nacional está ignorando ese principio que debe regir a toda sociedad, y es la de que ellos están ahí para representar los intereses de la población y no los intereses propios. Y desde esta perspectiva, los ciudadanos tenemos que darle un estrecho seguimiento a lo que ocurra tanto en la Asamblea como en la Comisión de Reformas Electorales. Como hay una Comisión de Reformas Electorales, tenemos la oportunidad los ciudadanos de ver primero qué ocurre en la Comisión de Reformas Electorales y luego atender lo que ocurra en la Asamblea Nacional. Probablemente vamos a notar que lo que se adopta y se aprueba en la Comisión de Reformas Electorales, cuando llega a la Asamblea, es cambiado en función de los intereses. Es, si se puede decir, cambiado con mayor vehemencia en aquellas cosas que favorecen a los partidos políticos, y en cambio son desechadas las cosas que favorezcan a los intereses nacionales, porque han confundido el interés nacional con el interés personal de los caciques de los partidos políticos. Por eso hay que darle estrecho seguimiento a lo que ocurre en la Comisión de Reformas Electorales y velar porque lo que allí se aprueba con una participación mayoritaria de la sociedad civil, ojalá fuera de esa manera, sea también respetado en la Asamblea Nacional. Y cuando no vaya a ser respetado, que se requiera una votación calificada excepcional de 2/3, por ejemplo, para que se pueda cambiar.
En este sentido, sano sería incorporar a la Constitución política, cosa que por otro lado está necesitando reformas desde hace mucho tiempo, alguna norma que señale el reconocimiento a la Comisión de Reformas Electorales y que lo que allí se adopte, si se va a alterar en la Asamblea Nacional, requiera una mayoría calificada, teniendo presente que en la Comisión de Reformas Electorales no están representados solo los partidos políticos, sino también la sociedad civil en términos generales. Lo que está planteando el PRD y está siendo apoyado por todos los partidos políticos es que en los circuitos plurinominales es donde se escoge más de un diputado, el 8-3, el 8-4, el 8-5. Casi todos los de las ciudades principales. Exactamente. Para que lo tenga claro, por eso le estamos explicando. Repito, los electores tendrían la opción de votar de la siguiente manera. Escuche bien, imagínense que hoy es 6 de mayo y usted tiene que ir a votar. Bueno, usted solo puede votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido. Póngase el PRD. Usted solo puede votar por todos los candidatos del PRD, o puede ser de Realizando Metas, o puede ser del panameñismo o del Popular, o selectivamente por uno o más candidatos dentro de ese cuadrante, de ese rectángulo, de ese mismo partido político. No puede ir a votar a ningún otro partido, ni a los independientes, porque ya se decantó por la cuadrilla o el cuadrante del PRD o de otro partido. En el caso de los de libre postulación o independiente, usted sabe que usted no puede hacer lo mismo. Según la propuesta del PRD, usted solo podrá votar por un candidato de libre postulación, por un candidato independiente. En el caso de la libre postulación, el voto será estrictamente individual, dice el PRD. No existirá voto por lista, ni se permitirá votar por más de un candidato de libre postulación. Explíqueme esto, señor Mire, Márquez. Ese tema data de toda la historia. Pero tenemos que considerar lo siguiente. Cada ciudadano tiene un voto, porque cada ciudadano es solo una persona y puede tener solo o debe tener idealmente solo un representante. Esa fórmula que los partidos políticos han fermentado para su propio beneficio debe aplicársela a la inversa, y eso salvaría todo el problema. ¿Y cuál sería esa fórmula? Que cada ciudadano, que es un solo voto, vote por una sola persona, sea de partido político o no de partido político. Y ese voto de esa persona, en el caso de los partidos políticos o de las listas comunes, se sumará para poder determinar el tema del medio cociente residuo, que es un problema que en Panamá no se ha entendido bien y que no es que esté mal, sino que está mal contabilizado en este momento. Y entonces, una vez que se determina que una lista en la cual los candidatos han recibido solamente un voto por cada ciudadano que haya votado, y no se puede votar en plancha, y se elimina esa argucia que viene a significar que un ciudadano vote por 7 personas o por 5 personas o por 3 personas, cuando él es un solo ciudadano y tiene solo un voto y debe tener solo un representante. Entonces, cuando se cuentan los votos de esa manera, de que cada ciudadano tiene un voto y un solo representante y una sola selección, se calculan los cocientes, los medios cocientes, se hacen las divisiones que están previstas en la ley, se hacen las restas que no se están haciendo en este momento para beneficio de los partidos políticos nuevamente, y entonces se hacen las proclamaciones de quiénes son los
los diputados electos en las corporaciones electorales, en las corporaciones, en las instituciones, concretamente la Asamblea Nacional, en algunos casos en los consejos municipales. Esa es la fórmula que debería regir y que dejaría todo transparentemente claro, sin tantos enredos y con el reconocimiento estricto de que cada ciudadano tiene un voto y no de que un ciudadano puede votar en un circuito por 7 personas y en otro solamente por 2. Esta propuesta que yo acabo de leer, y eso se lo reitero a los amigos que nos escuchan en este momento y nos ven, obtuvo el voto de 8 miembros de partidos políticos: PRD, Partido Popular, Molirena, Panameñista, Cambio Democrático, Alianza Realizando Metas y el Movimiento Otro Camino. En contra, ¿quiénes votaron? 6 sectores: los de libre postulación, la Fiscalía Electoral, la Academia, las ONG, la empresa privada y los trabajadores. O sea, la sociedad civil en una esquina, los partidos políticos en otra esquina, señoras y señores. Ojalá en la asamblea haya, que lo dudo mucho, una forma de que recapaciten, pero tiene que haber una presión ciudadana para poder que ese análisis se haga por parte de los miembros de los partidos políticos, a ver si escuchan esta vez el sentir del pueblo panameño. Y eso, ¿cuándo usted cree, señor Márquez, que debiera estar entrando a discusión en la asamblea? ¿Eso debe ser en este periodo o puede ser en el próximo? Normalmente la Comisión de Reformas Electorales es convocada inmediatamente, concluye la elección, la elección de que se trate. El año pasado hubo elecciones, en el 2024 hubo elecciones. Se convocó a la Comisión de Reformas Electorales cuando ya estaban todos los cargos de elección popular satisfechos y comenzó sus trabajos, creo que fue como en enero o febrero del año pasado. Y esas labores de consideración de las reformas electorales duran aproximadamente un año. Deben estar por concluir y debe entonces enviarse a la Asamblea Nacional una propuesta que recoja todas las conclusiones a las que se llegó en esa Comisión de Reformas Electorales para ser consideradas. Otra cosa importante en esto es que la Asamblea normalmente hace algo muy mal hecho, y es considerar estas propuestas de reformas electorales cuando ya están cerca las elecciones del siguiente periodo, lo cual tiene el gravísimo inconveniente de que, según se pueda visualizar que se están haciendo alianzas y simpatías entre los distintos partidos políticos y candidatos, pues las fuerzas que predominan en la Asamblea aprueban las normas que piensan que les van a ayudar más de acuerdo con esas alianzas que estén formándose en ese momento. Y eso también distorsiona el proyecto que llega a la Asamblea, y aún más se aprueban disposiciones no en función de lo que es el interés nacional, sino en función de lo que es el interés de los miembros que predominan en esa asamblea, y además en función de esas posibles alianzas que se estén estableciendo en esos momentos previos a las elecciones. Por eso, en este momento sería lo ideal que la población panameña, la ciudadanía, se enfocara en presionar a la Asamblea Nacional para que comenzara a tratar ese tema desde ahora, ya, no cuando estén cerca las elecciones, porque entonces van a aprobar las normas en función de lo que ellos piensen que pueden ser las alianzas, si es que no están ya concluidas. Ok, el otro tema, acaba de haber elecciones en Costa Rica, por ejemplo. Ganó la candidata oficialista con más del 50% de los votos. Yo quisiera preguntarle, en muchos de nuestros países
hay lo que llamamos la segunda vuelta o el balotaje. ¿Usted cree en eso, en esa figura? Yo por mucho tiempo me he manifestado opuesto al balotaje, pero debo decirle con absoluta sinceridad que el tiempo me ha hecho recapacitar y creo que es sano que haya una segunda vuelta. Eso facilita la gestión gubernativa de quien llega al poder como presidente, del órgano ejecutivo concretamente, porque tiene un mayor apoyo, sobre todo cuando inicia gestiones. Siempre habrá argumentos para sostener que también es conveniente que el presidente no tenga tanto apoyo, porque de esa manera tratará de hacer las cosas mejor. Pero si no tiene tanto apoyo y no tiene esa solidez de espíritu para hacer las cosas mejor, sino dejarse llevar por lo que la mayoría de su partido y los intereses predominantes quieren, pues sencillamente no sigue la voluntad popular. Yo sí creo hoy día que es conveniente que haya una segunda vuelta, ojalá con la fórmula, los costarricenses tienen una fórmula muy sana, y no es que solamente tengan que llegar al 50%, basta con que tengan el 40% de los votos siempre que la diferencia sea mayor de un 10% entre el primero y el segundo. Creo que es así la fórmula que ellos tienen. Y esa fórmula me parece adecuada. Yo inclusive la podría reducir a que la diferencia sea mayor de un 5%, pero ese 40% es bueno. Y es bueno también que al poder acceda una persona, no necesariamente con un apoyo apabullante, porque ya se siente que fue electo no presidente, sino rey, y que puede hacer lo que quiere. Y ese no es el propósito de una democracia. El propósito de una democracia es que cuando se actúe desde las instituciones de poder, se actúe en función de que se camine hacia el bien común y se administra el Estado en función del interés nacional. Don Guillermo, el tema del subsidio electoral, ¿cómo lo ve usted? Ese es el cáncer que está carcomiendo nuestra sociedad política y nuestras instituciones. Eso lo tengo clarísimo. El subsidio electoral no es malo en sí mismo. Y desde ese punto de vista debo moderar un poco el comentario que acabo de hacer. Es bueno desde el punto de vista de que contribuye a que los gastos de los partidos políticos durante las campañas no provengan de recursos de personas interesadas en obtener beneficios cuando esos candidatos lleguen al poder, porque el Estado actúa como una especie de nivelador y a todos les da lo mismo. Desde ese punto es sano el subsidio electoral. Lo que es absolutamente maléfico y prostituye el sistema, porque va mucho más allá de ser, es decir, lo distorsiona, lo desnaturaliza, es que no haya un control eficaz acerca de cómo se gastan esos dineros de los subsidios electorales que se le dan a los partidos políticos. Y no se sigue ninguna regla estricta con respecto a que se gaste no tanto en comprar elementos o en hacer publicidad. En Panamá es doloroso que el subsidio electoral vaya principalmente a las publicitarias. Y entonces los medios de comunicación y las publicitarias se llenan de dinero, pero es que lo que más importa es que haya una campaña que sea docente, que sea educativa, que los candidatos puedan difundir sus programas, dejar ver por qué ellos o cada uno de ellos es más conveniente que otro, qué ejecutorias tienen, y no quién gasta más en publicidad, que es lo que ha venido perfilando a los ganadores en general en las contiendas electorales que hemos tenido. Ese es el grave
daño que le hace el subsidio electoral a las elecciones panameñas, porque es una gran cantidad de dinero que se distribuye entre los partidos, además desigualmente, porque a unos se les da más que a otros y que generalmente a los partidos más grandes se les da más y a los partidos más pequeños se les da menos. Y entonces los partidos más grandes gastan más y a esto se le añade todo lo que ya hemos mencionado, de que los caciques buscan sus propios beneficios y ellos, esos caciques, que son los que mandan dentro de los partidos políticos, son los que también distribuyen ese subsidio electoral entre los miembros de los partidos políticos y naturalmente hay diferencias y privilegios para unos en perjuicio de los más. Quiero cerrar, don Guillermo, con un breve balance sobre el tema de la justicia en Panamá. Estamos viviendo un nuevo año, estamos en medio de una audiencia, quizás en el caso de corrupción más importante que se ha dado en este país, el caso de Brecht. Hemos visto cómo la justicia panameña ha venido procesando a miembros de la pasada administración. Hoy día, por enriquecimiento injustificado, está detenido Héctor Brand, el señor Meneses del IFARU. Sin embargo, por enriquecimiento justificado, el ex vicepresidente Carrizo está en su apartamento. Un poco este tema y el manejo de la justicia en nuestro país, usted que ha sido siempre un crítico de este tipo de actuaciones. Ese, en mi opinión, es el mayor reto que tiene la nación panameña. La nación panameña necesita un sistema judicial que verdaderamente funcione tan intensamente como sea posible y tan abarcadoramente como lo es la nación entera. En Panamá, si tuviéramos una mejor justicia, tendríamos con toda certeza una mejor educación, una mejor salud, mejores vías de comunicación, mejores posibilidades de empleo, mejores instrumentos para acceder a los empleos, mejores viviendas, habría menos, el egoísmo que es natural que exista en las personas estaría más limitado y entonces eso haría posible mejores condiciones de vida para todos y no solamente para los que tuvieron la fortuna de tener más. Mire, el primer ejemplo que yo me pongo a mí mismo es vaya y visite las calles de los barrios donde se puede apreciar que hay mayor bienestar y mayor capacidad económica. Y compárenlos con los barrios donde hay simplemente veredas, donde no hay aceras, donde las aguas corren por zanjas, donde no hay alcantarillas, donde la persona que tiene una moto no encuentra un lugar donde guardar su moto porque no hay ni siquiera un estacionamiento para moto. Pero en cambio en los otros barrios, y de ninguna manera quiero con esto fomentar ninguna lucha de clases que tanto daño le han hecho también a los pueblos. No, lo que yo quiero es que reparemos en estas graves diferencias que existen para que haya una distribución ni siquiera más igualitaria, más en función de las necesidades. Allí donde las necesidades son mayores, debe haber mayores remedios. Y donde las necesidades son menores, pues no es necesario que se pongan tantos remedios porque no es necesario equiparar las cargas para todos. Por eso es indispensable que haya justicia y una buena justicia. Y nos falta mucho. Además, el órgano judicial es la cenicienta de los órganos del Estado. La Asamblea recibe montones de dinero. El órgano ejecutivo recibe buena parte del presupuesto. Hay unos órganos auxiliares del Estado que podemos denominar órganos morales, como lo es el Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación. Yo sostengo que deberíamos aún profundizar en que haya otro organismo que actúa en función
de beneficiar a la institucionalidad panameña con mayor justicia y mayor orientación. Pero la justicia es fundamental en aquellos estados donde hay más justicia, hay más bienestar, hay mejores condiciones de vida, porque la justicia se encarga de ir equiparando las cargas. Y en Panamá, lamentablemente, la justicia anda muy a pie. Necesitamos para eso cambios constitucionales, necesitamos que la Administración de Justicia esté dotada de mejores recursos y que nadie se los pueda regatear, ni quitar, ni disponer cómo se distribuyen de manera distinta a como son necesarios.